Capítulo 244. Cosas que no deberías ver. El número rojo de la pantalla era bastante llamativo. Cuando apareció el 24, la puerta del ascensor se abrió. Había manchas de sangre húmeda en el pasillo y muchas más marcas de arañazos en las paredes. Había olor a sangre en el aire, como si acabara de ocurrir algo horrible. Chen-He se quitó la cuchilla de la pantorrilla y la escondió en la manga. Vamos adentro. Chen-He no se dio la vuelta para mirar. Basado en el frío que venía de detrás de él, sabía que San ya lo seguía. El pasillo estaba en silencio y podía escuchar cada sonido. Cuando estaba a un tercio del camino por el pasillo, Chen-He escuchó el sonido de un serrucho. Dio varios pasos más hacia adelante y confirmó que el sonido provenía de la habitación por la que Chen-He había visto salir al hombre pájaro cuando llegó por primera vez. Había 10 asientos alrededor de la mesa. Probablemente representaban a los 10 pacientes iniciales y el hombre pájaro es responsable de los trabajos extraños. Pero, ¿cuál es exactamente su papel en la sociedad de historias de fantasmas? Chen-He lo pensó antes de negar con la cabeza. No había necesidad de considerarlo. No estaba allí para conocer la sociedad, estaba allí para arruinarla. Ambos son de escenarios de 3 estrellas, así que San ya debería poder defenderse contra ellos. Parado afuera de la habitación, Chen-He miró a través de la puerta y sus cejas se fruncieron involuntariamente. El hombre pájaro estaba agachado en la esquina con algunas herramientas en sus manos. Había un anciano acostado frente a él y una máscara estaba tirada a un lado. Chen-He había visto esa máscara antes, el nuevo miembro número 1 la había llevado puesta antes. ¿Qué estás haciendo? Chen-He bloqueó la puerta y de repente habló. El hombre pájaro saltó ante la repentina intrusión. El hombre no se dio la vuelta y habló de espaldas a Chen-He. Todos se han ido. ¿Por qué sigues aquí? ¿Están sirviendo la cena? ¿Me fui por un rato y ya terminaron? Chen-He lamentó algo. Sin importar la razón, el plan de esa noche tenía que cambiar. Hubo un pequeño problema. Uno de ellos recibió un mensaje del presidente, y tuvieron que irse. El hombre pájaro todavía no se había dado la vuelta. Su parte superior del cuerpo parecía congelada. Mantuvo su espalda hacia Chen-He y su rostro hacia el anciano en el suelo. ¿Un mensaje del presidente? Chen-He pensó que el hombre estaba actuando de manera extraña. Entró en la habitación. ¿Puedes decirme a dónde se han ido? Ni idea. El hombre hizo una pausa antes de agregar. Te sugiero que te mantengas alejado. Al final del pasillo solo hay un ascensor y no salí del ascensor. ¿Hay otra salida aquí? Chen-He logró obtener muchas pistas de lo que dijo el hombre. Ahora que todos se habían ido, este hombre pájaro era su única fuente de información. En el futuro, la gente te informará sobre eso, pero ahora, por favor, vete. Las acciones del hombre pájaro eran rígidas, como si no quisiera girar la cara a propósito. Chen-He no estaba allí para discutir cosas con él. Después de que el hombre pájaro lo dijo, no solo no se fue, sino que se adentró más en la habitación. ¿Por qué no los seguiste y te fuiste entonces? ¿Te quedas aquí? Chen-He siguió haciendo preguntas. Solo soy responsable de limpiar y cocinar. Interesante. Chen-He sospechaba del hombre pájaro. Podía quedarse en el piso 24 todo el tiempo que quisiera y tenía acceso a todo. ¿Podría ser el presidente? Tal vez el presidente no era uno de los otros miembros. Chen-He quería demostrar eso, pero sabía que incluso si preguntaba directamente, el hombre pájaro no sería honesto con él. Por lo tanto, decidió optar por el método más directo. Independientemente de si era el presidente o no, siempre y cuando desapareciera para siempre, no sería el presidente. El hombre pájaro se dio cuenta de que Chen-He se acercaba y levantó la voz. Novato, no importa lo que hayas hecho afuera, ahora que estás aquí, es mejor que sigas las reglas de la Sociedad de Historias de Fantasmas. ¿Las reglas? Pero solo hay una regla, ¿verdad? Solo necesito contar historias de fantasmas. ¿Cuáles son las otras reglas? Desde que Chen-He se dio cuenta de que esta persona era sospechosa, no iba a irse tan fácilmente. Tendrás que pagar si ves cosas que no deberías. Ahora que todos los miembros se han ido, tú y yo somos los únicos que quedan en este piso. El hombre pájaro se puso de pie y al mismo tiempo se escuchó el sonido de agua cayendo. Chen-He miró la parte inferior del cuerpo del hombre.
Sus pantalones estaban empapados de sangre y la sangre se deslizaba por sus pantalones. No entiendo lo que estás tratando de decir. Todos los miembros se han ido. Eso debería ser una mala noticia para ti. Chenghe siguió avanzando como si no hubiera notado la sangre en la ropa del hombre pájaro. ¿En serio? El hombre pájaro se movió hacia un lado para revelar el cuerpo del anciano. Su rostro estaba tallado en terror. De vez en cuando, hay novatos que desaparecen misteriosamente, y todos se han acostumbrado a ello. Parecía estar hablando consigo mismo, pero también quería que Chenghe lo escuchara. Entonces, el hombre pájaro se dio la vuelta. En comparación con las extrañas herramientas en sus manos y su ropa ensangrentada, el punto de atracción era su rostro. No necesitaba una máscara. La boca del hombre sobresalía de su rostro como un pico, y los vasos sanguíneos que eran únicos de los monstruos detrás de la puerta nadaban por sus mejillas. Este hombre no era un ser humano. Te he dado la oportunidad, pero no quieres apreciarla. El hombre pájaro agitó las herramientas en sus manos para crear un sonido extraño. He estado deseando hacer esto desde que te conocí. Lamentablemente, había demasiada gente, pero has vuelto por tu cuenta. Las cosas eran diferentes a lo que Chenghe pensaba. Había pensado que estaba hablando con un humano. Si lo hubiera sabido, no habría perdido tanto tiempo. Chenghe miró fijamente el rostro del hombre. Si el monstruo detrás de la puerta quería sobrevivir fuera de la puerta, necesitaban adherirse a una persona viva. El monstruo que parecía crecer de la cabeza del hombre debería ser un nuevo monstruo que no había visto antes. Su relación debería ser similar a la de Xiaoning y el delgado monstruo. El monstruo detrás de la puerta creció en ellos, y el humano vivo los controlaba hasta cierto punto al satisfacer el deseo de los monstruos. Todos los miembros reales de la Sociedad de Historias de Fantasmas tendrán monstruos adheridos a ellos. Esto es bastante difícil, especialmente si tienen un espectro rojo entre ellos. Chenghe se quedó donde estaba, pensando en este problema. El hombre pájaro pensó que estaba aterrorizado, y una sonrisa cruel apareció en su rostro. Le gustaba ver a la gente luchar, era el pequeño disfrute en la vida que se permitía. Era por eso que había tantas marcas de arañazos sangrientos alrededor del ascensor. Le encantaba arrastrar a la gente a las profundidades de la desesperación cuando pensaban que veían esperanza. La Sociedad de Historias de Fantasmas no es una organización benéfica. Si deseas tener salvación, debes pagar el precio. El hombre pájaro se abalanzó hacia Chenghe con sus herramientas, su boca en forma de pico llamando estridentemente. De repente, su cuello fue estrangulado por el pelo negro, levantándolo del suelo. Sus piernas se movieron desesperadamente, y su rostro se puso morado a medida que los vasos sanguíneos se dispersaban. ¿Qué es esto? Capítulo 245. La identidad del número 10. Chenghe no respondió a la pregunta del hombre pájaro. Cuando el pelo negro envolvió el cuello del hombre pájaro, su final estaba escrito. San ya nunca había dejado a una persona viva una vez que actuaba. En el tercer pabellón de enfermos, ella había entrado corriendo por la puerta solo para perseguir al delgado monstruo. En el proceso, incluso había herido al viejo director, que era un espectro rojo. San ya después de la muerte era lo opuesto a lo que había sido en vida. Afortunadamente, parecía tener un punto débil por Chenghe. Chenghe se quedó de pie en la puerta obedientemente y fingió que no veía nada. Recogió las extrañas herramientas que el hombre pájaro había dejado y comenzó a estudiarlas. Hubo un grito horrible que venía de dentro de la habitación. Los vasos sanguíneos de la cara del hombre se congregaron para formar un cuervo de pico afilado. Intentó volar fuera de la habitación. Su velocidad era rápida y llegó a la puerta en un abrir y cerrar de ojos, pero algo más lo esperaba. Cuando el hombre pájaro estaba hablando antes, el pelo negro ya se había extendido por la habitación y sellado todo el pasillo. La ola de pelo negro se tragó al cuervo de sangre y al hombre pájaro por completo. Momentos después, el cuervo de sangre desapareció, y solo quedó un hombre lisiado en el suelo. Sus ojos estaban desenfocados, como si su conciencia se hubiera desmoronado por completo. Después de tragar al cuervo de sangre, San ya todavía no se sentía satisfecha. El pelo negro se arrastró por todas las habitaciones. Parecía haber encontrado algo al final porque comenzó a recoger su cabello. ¿Encontraste algo?
Estaban en la base de la Sociedad de Historias de Fantasmas, así que probablemente había algunos objetos importantes allí. San ya inclinó la cabeza para estudiar a Chen He durante mucho tiempo. Sin decir nada, se escondió de nuevo dentro de su sombra. Chen He se quedó congelado mientras era estudiado por San Ya. Solo se atrevió a respirar cuando la sangre desapareció por completo de su sombra. El nivel de afecto está aumentando tan rápido que San Ya ahora se niega a regresar. Si esto continúa, podría matarme accidentalmente en el futuro. Al recordar la mirada de San Ya, el cuero cabelludo de Chen He se sintió entumecido. La chica parecía estar considerando matarlo para que pudiera unirse a ella en la muerte. No pensé que fuera tan popular entre las chicas antes de esto. Realmente no hice nada, pero el nivel de afecto sigue subiendo. Debería dejar de molestar a Sang ya en el futuro a menos que sea realmente necesario. Chen He se acercó al hombre pájaro y le echó un vistazo a su rostro. Había estado poseído por el monstruo detrás de la puerta durante tanto tiempo que su rostro se había retorcido. No podré reunir ninguna información si su rostro está arruinado de esta manera. Chen He salió de la habitación y caminó hasta el final del pasillo. Empujó la última puerta abierta. La mesa del comedor estaba en el medio de la habitación, pero no quedaba nadie. ¿Cómo se fueron? ¿Dónde está la salida oculta? Sosteniendo el cuchillo, Chen He caminó alrededor de la mesa. Era una mesa normal, y las sillas tenían números, del 1 al 10. El presidente es uno de ellos, y usando el poder de los monstruos detrás de la puerta, crearon esta sociedad. Esta persona no debe ser subestimada. En ese momento, Chen He se detuvo junto a la silla número 10. Cuando entró por primera vez en la habitación, el número 10 había dicho algo. En ese momento, la atención de Chen He se había centrado en invocar a San Ya, por lo que no le había prestado atención. Ahora, al pensar de nuevo, el número 10 era sospechoso. La primera frase que me dijo fue que le gustaba mi máscara. ¿Por qué hablaría específicamente de mi máscara? Chen He llevaba la máscara del Dr. Skullcracker, y aquellos que habían visitado la casa embrujada antes la habrían visto. ¿Podría ser el número 10 uno de mis antiguos visitantes? Cuando los otros 9 votaron para abandonarme, el número 10 renunció. Su renuncia, de alguna manera, fue un voto de apoyo, y no salvaría a un extraño sin razón. Había muchas anomalías más allá de eso. Por ejemplo, cuando se suponía que se serviría la cena, el número 10 de repente le dijo a los 3 nuevos miembros que podían irse si querían. Combinado con lo que había sucedido antes, eso probablemente estaba destinado a Chen He. ¿También tiene problemas la comida para los nuevos miembros? Chen He miró la silla del número 10 mientras recordaba cada movimiento del número 10. Las manos de todos estaban escondidas dentro de la túnica negra, pero el número 10 colocó sus manos debajo de la mesa. Agachándose, Chen He miró debajo de la mesa. Donde estaba sentado el número 10, había varias palabras pequeñas que habían sido talladas con las uñas. Chen He sacó su teléfono y las miró durante mucho tiempo antes de poder reconocer lo que eran. ¿Estación de control de esquistosomiasis nueva de Lingian? El nombre le sonaba familiar. Lo pensó y sus ojos se abrieron de sorpresa. Había 4 letras dentro de la oficina del director del tercer pabellón de enfermos, y la única carta dirigida era a la estación de control de esquistosomiasis nueva de Lingian. La carta estaba dirigida al Dr. Chen, entonces el número 10 es este Dr. Chen. Todas las pistas parecían estar conectadas, pero ninguna de ellas podía ser probada. Faltaba una pieza clave del rompecabezas. Esta es la primera vez que uso la máscara fuera del parque New Century. Ha visto mi máscara antes, así que debería ser un visitante o un trabajador del parque. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo desde que obtuve la máscara. ¿Podría ser alguien que conocí recientemente? El cuerpo estaba cubierto por la túnica negra, y la voz del número 10 era extraña. Probablemente había estado fingiendo su voz para que Chen He no pudiera identificarlo. Lo único de lo que Chen He estaba seguro era de que el número 10 era un hombre. ¿Podría ser un paciente del tercer pabellón de enfermos y este es solo un método para engañarme? Los miembros de la Sociedad de Historias de Fantasmas definitivamente no eran normales. Wu Fei y el diablo probablemente serían los más difíciles de tratar. El capitán Yan me ha mostrado la foto. Los pacientes del tercer pabellón de enfermos me estaban siguiendo.
Me han visto entrar al parque New Century en las fotos de los teléfonos de Sutton y el paciente con síndrome del miembro fantasma. Este grupo de locos saben que estoy en el parque New Century, así que tal vez se hayan disfrazado de visitantes antes para entrar en mi casa embrujada, por lo que es normal que haya visto mi máscara antes. Fue el antiguo director quien escribió la carta a la estación de control de esquistosomiasis de Linjiang-New. El director eligió cooperar con los pacientes para prolongar su vida, por lo que es de esperar que los pacientes conozcan esta dirección. Puede parecer que me está ayudando en la superficie, pero eso podría ser porque sintió peligro y en realidad estaba ayudando a la sociedad. La pista más crucial fue dada por el hombre pájaro. Dijo que alguien recibió un mensaje del presidente y decidió irse apresuradamente. Me fui, y al minuto siguiente, escaparon por la salida oculta. Eso no puede ser una coincidencia. La mirada de Chen He se oscureció al mirar el tallado debajo de la mesa. Sospechaba que esto era una trampa. Tenía que tener cuidado porque todos los pacientes que habían escapado del tercer pabellón estaban locos. No podían ser entendidos usando lógica normal. Logró reaccionar al instante una vez que se dio cuenta de que algo estaba mal. Controló la situación desde la oscuridad. Si el número 10 no es alguien a quien conozco, es muy probable que sea el presidente. Dos especulaciones diferentes, dos resultados diferentes. Uno cielo y uno infierno. Capítulo 246. Heridas de cigarrillos. El número 10 podría haber sido un conocido de Chen He que intentaba ayudarlo, o podría haber sido un paciente mental que intentaba hacer que Chen He bajara la guardia. Para averiguar la respuesta real, tenía que ir a la estación de control de esquistosomiasis de Linjiang-New. Después de asegurarse de que no se había perdido nada, Chen He salió de la habitación y regresó al ascensor. Tiene que haber otros secretos detrás de estas puertas cerradas. Tal vez la salida oculta que usaron los miembros está detrás de una de ellas. Chen He lamentó no haber traído el martillo, de lo contrario podría haber derribado todas las puertas. Tendré que prestar atención la próxima vez. De vuelta en el ascensor, Chen He miró cómo bajaba el número y finalmente suspiró aliviado. Ató el hacha de nuevo en su pantorrilla y se quitó la máscara. Respiró hondo. El ascensor se detuvo en el primer piso. Antes de salir, Chen He pudo escuchar a alguien hablar y el tono era severo. ¿Cómo entró aquí? Te estoy preguntando, ¿cómo entró aquí? Supervisor Huang, realmente no sé cómo logró colarse aquí. Tenemos un asesino en nuestro edificio, ¿y me estás diciendo que no sabes nada? Lo siento. Te pagué para proteger a los inquilinos, no para que me pidas disculpas. ¿Cuántos problemas han ocurrido recientemente? ¿Puedes contarlos tú mismo? Chen He miró fuera del ascensor. Su Xiu, a quien había escondido en la esquina, había desaparecido. ¿Dónde está el hombre? Chen He miró hacia afuera. Heu Feiyu, en uniforme de seguridad, sostenía su teléfono, con la cabeza baja. Parado frente a él estaba un hombre de mediana edad que lucía refinado pero tenía un genio enorme. Xiao Gu, ¿qué está pasando? Chen He se acercó. ¿Quién eres? El hombre de mediana edad se volvió hacia Chen He. No te veo familiar. No eres uno de nuestros inquilinos, ¿verdad? Luego, se volvió para mirar fijamente a Heu Feiyu. ¿Él es tu amigo? No debían permitir que extraños entraran en las instalaciones después de la medianoche, esta era una regla escrita. Heu Feiyu sabía que había cometido otro error. Se quitó la gorra y asintió. Supervisor Huang. Se escuchaba una sirena de la policía desde afuera, y un hombre de mediana edad con ropa casual entró. Ese es mi amigo. Chen He se sorprendió al ver al hombre. ¿Inspector Lee? Sabía que algo estaba mal cuando saliste de la comisaría, pero no pensé que serías capaz de sacar a este hombre. El inspector le señaló la puerta, donde yacía inconsciente Su Xiu. ¿Me has estado siguiendo desde la comisaría? Chen He no se había dado cuenta de eso en absoluto. Pensando de nuevo, estaba asustado. He sido policía durante 20 años. Si lograste descubrirme, entonces es hora de que me retire. El inspector Lee se volvió hacia el supervisor Juan. No culpes al chico, lo hizo bien esta vez. El culpable es muy astuto y ha estado evitando a la policía.
Incluso nuestros agentes de paisano no pueden notarlo, así que es normal que él no lo note. ¿Incluso la policía no logró capturarlo? El supervisor Huang se volvió hacia Chen He y se disculpó inmediatamente, un cambio completo de actitud. Entonces, ¿este es otro policía? Muchas gracias por su servicio. Chen He lo ignoró y miró al inspector Lee con vergüenza. ¿Has estado esperando afuera del edificio? ¿Qué crees? Te observé durante 1 hora y media en el parque New Century y luego te seguí hasta los apartamentos Fan Hua. He estado esperando a que aparecieras desde entonces. El inspector le movió los hombros. Cuando bajaste con el sospechoso, estaba listo para entrar, pero luego volviste al ascensor. Tío Lee, ¿sabes lo peligroso que fue eso? Si no me preocupara que hicieras algo estúpido, ¿crees que me importaría? El inspector le bajó la voz y apartó a Chen He. Su Xiu parece haber sufrido algún tipo de trauma. ¿Estaba así cuando lo encontraste? El tono del inspector le era extraño. Chen He miró la expresión del inspector y se dio cuenta. Él explicó. Sí, ya estaba así cuando lo encontré. Subí de nuevo para averiguar por qué. Sí. El inspector le asintió. Eso suena lógico. Poco después de que Su Xiu fuera llevado en el coche de policía, llegó una ambulancia. También se detuvo frente al tercer edificio. La gente se miró unos a otros. ¿Quién llamó a la ambulancia? Nadie lo admitió. Después de un rato, el número del ascensor se movió antes de detenerse en el 13º piso. Los inquilinos rara vez usan el ascensor por la noche. Algo debe haber sucedido. El supervisor Juan y Heu Feiyu corrieron hacia el ascensor al mismo tiempo. Poco después, el ascensor se abrió y un hombre de mediana edad salió corriendo llevando a una anciana. Doctor. Doctor. La madre del hombre parecía haberse desmayado por su enfermedad. Shandong no prestó mucha atención inicialmente, pero cuando vio el rostro del anciano, se registró el shock en sus ojos. La anciana era la persona mayor que había planeado irse al piso 13 antes. Cuando vio el ascensor, había murmurado. ¿Por qué hay tanta gente tomando el ascensor tan tarde en la noche? Ni siquiera hay suficiente espacio para mí. El atuendo de la anciana era diferente de lo que Chen He había visto. No estaba seguro de si la persona mayor que había visto era la anciana o su alma. Dado que no tomó el ascensor, la persona mayor debería poder vivir. Después de que la ambulancia se fue, era hora de que Chen He se fuera, pero antes de eso, tenía algo que hacer. Xiao Gu, ¿cuánto te pagan mensualmente por actuar como guardia nocturno? 3.000. Veo que eres bastante valiente y tienes una buena personalidad. Si alguna vez sientes ganas de renunciar o no tienes a dónde ir, ven a encontrarme en el parque New Century de Western Yugyang. Chen He señaló su teléfono. Llámame entonces. Heu Feiyu parecía bastante interesado. De acuerdo. Después de despedirse del inspector Lee, Chen He se apresuró de regreso al parque New Century. Se sentía más seguro cuando estaba en casa. Me siento más cómodo aquí. Anotó todo a lo que necesitaba prestar atención. Lo memorizó todo antes de quemar el papel. Mañana será un nuevo día. Después del trabajo, si hay tiempo, debería visitar la estación de control de esquistosomiasis de Lingyang. Se estaba haciendo tarde. Chang'o alimentó al gato blanco y se acostó a dormir, pero al hacerlo, sonó su teléfono. ¿Es el inspector Lee? Chen He asumió que algo le había sucedido a Su Xiu, pero se dio cuenta de que era una llamada del capitán Yan. Disculpa por molestarte, Cheng, pero tengo algo que confirmar contigo. El capitán Yan sonaba tan educado que habría sido grosero rechazarlo. De acuerdo, pero por favor hazlo rápido. Te he enviado la foto. Échale un vistazo. Vimos esto cuando estábamos revisando la vigilancia alrededor de los apartamentos Haimin. Chen He abrió la foto. Era una imagen tomada del video de vigilancia pero había sido mejorada. Había un hombre con una chaqueta y parecía estar hablando con alguien por teléfono en su mano derecha. Sostenía el folleto de la casa embrujada de Chen He en su mano izquierda. Había heridas de cigarrillos y pequeñas lesiones en la parte posterior de su mano. ¿Reconoces a la persona en la foto?
Capítulo 247, segunda expansión. ¿Herida de cigarrillo? Cheng-He recordó al hombre que se había sentado en la primera silla a la derecha en la Sociedad de Historias de Fantasmas. Su dedo que estaba expuesto tenía una quemadura de cigarrillo. Hemos revisado las cintas durante un período de 12 horas y la vigilancia en un radio de 500 metros. No había nadie particularmente sospechoso, pero esto llamó nuestra atención. La voz del capitán Yan tenía sospechas. Usó la capucha de la chaqueta para ocultar su rostro y la pantalla de su teléfono estaba apagada. Parecía que estaba hablando por teléfono, pero en realidad estaba observando los alrededores. Sin embargo, hay algo que no entiendo. ¿Por qué tendría el volante de tu casa embrujada? Mi casa embrujada no tiene tantos trabajadores, y no he salido del parque para repartir volantes, así que él o un amigo suyo ha estado en el parque y en mi casa embrujada. ¿Tienes algún recuerdo de este hombre? Hay muchos escenarios dentro de la casa embrujada, y solo soy responsable de uno de ellos, así que no puedo darte una respuesta precisa. Cheng-He había comenzado a planear en contra de este hombre. Capitán Yan, estoy seguro de que hiciste mucha investigación cuando señalaste a este tipo sospechoso. ¿Qué descubriste? La voz del capitán Yan estaba ronca, probablemente debido a la falta de descanso. Descubrimos que es el productor de una estación de radio privada. No tiene antecedentes penales y es considerado un hombre exitoso que ama a su familia y tiene una buena carrera. No es lo que normalmente llamaríamos un sospechoso. ¿Un productor de una estación de radio? Eso suena impresionante. Es una estación especializada en programas nocturnos. Su influencia ha crecido en los últimos 2 años. La mayoría de los oyentes son jóvenes curiosos y personas que no tienen nada que hacer por la noche. La revelación del capitán Yan demolió el adormecimiento de Cheng-He. Solo había una estación de radio que se especializaba en programas nocturnos en Hujiang. La misma estación en la que trabajaba el número 12, Li Ke, Ghost Talk. Antes de su cambio de formato, se enfocaban en problemas de relación, pero su popularidad seguía cayendo. Se vieron obligados a cambiar, e incidentalmente, el primer programa que hicieron con Ghost Talk rompió récords. Capitán Yan, ¿la estación de radio de la que estás hablando es God Talk? Sí, esa es. ¿Has oído hablar de ella antes? Sí, algunas veces. Tienen un DJ llamado Lichi que tiene una voz maravillosa. La mente de Cheng-He se movió. Si el número 5 era el productor de esta estación y Li Ke trabajaba para él, ¿era posible que él fuera quien envió el volante de la Sociedad de Historias de Fantasmas a Li Ke? Si ese fuera el caso, significaba que Cheng-He había descubierto las identidades de 2 de los miembros. No entiendo por qué aparecería en los apartamentos Haiming, pero para no asustarlo, no lo detuvimos para una entrevista. La voz del capitán Yan sonaba cansada. Han sucedido tantas cosas últimamente. Cuídate. Si te encuentras con algo, llámanos. El capitán Yan colgó poco después. Cheng-He se sentó en su cama y usó su teléfono para buscar la estación de radio. El DJ de guardia esa noche no era Li Ke, sino otra persona. ¿Debería atacar primero? ¿Derribarlos uno por uno? Alrededor de las 7 de la mañana, cuando salió el sol, Cheng-He fue despertado por la vibración de su teléfono. Buscó su ropa durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que era una alerta en el teléfono negro. Escenario de 2 estrellas. La academia privada de Western Yubian no se pudo desbloquear. Falta de espacio dentro de la casa embrujada. Por favor, realice una segunda expansión. ¿Espacio insuficiente? Pero hay mucho espacio vacío en el estacionamiento subterráneo. Cheng-He había pensado que tendría un nuevo escenario para usar cuando se despertara, pero en cambio se encontró con este problema. Se puso su ropa y salió corriendo de la casa embrujada y el parque. Había pasado 1 o 2 años desde que un visitante llegó a este lugar. Para evitar que los visitantes deambularan cerca, el parque incluso usó grandes basuras para bloquear las 2 entradas. Escalando sobre la basura, Cheng-He entró en el estacionamiento subterráneo. New Century Park había gastado una buena cantidad de dinero para construir este lugar. Eso fue cuando el parque estaba en su apogeo. Cheng-He caminó bastante distancia antes de ver una vieja pared de cemento que bloqueaba el estacionamiento de los escenarios. La pared subía hasta el techo, cortando los 2 espacios por completo. ¿Por qué diría que no hay suficiente espacio si alrededor de 2/3 del lugar están vacíos? ¿O una expansión solo puede caber 3 escenarios?
Antes de la primera expansión, la casa embrujada de Chenghe tenía 3 escenarios, y luego después de la primera expansión, el subterráneo agregó tercer salón enfermo, una habitación de 3 y la escuela secundaria Muyang. Por lo tanto, llegó a esta especulación. Ni siquiera me di cuenta de que ya tengo 6 escenarios, pero todavía no es suficiente. El sol siguió subiendo, y sus rayos se filtraron en el estacionamiento. Chenghe descubrió algo interesante. Los escenarios estaban todos construidos en el lugar donde el sol no llegaría. No estaba claro si esto se hizo a propósito o si el teléfono negro podría perder parte de su poder una vez que tocara la luz del sol. Será mejor si sello completamente el lugar. Hoy, haré que alguien bloquee las 2 entradas. Así me sentiré mucho mejor. Chenghe sacó su teléfono para buscar la opción de expansión. La condición para la segunda expansión era más de 1000 visitantes mensuales y más de 70 reputaciones positivas. Había alcanzado esta meta hace varios días, pero no lo consideró porque asumió que todavía tenía suficiente espacio en el estacionamiento. ¿Deseas expandirte por segunda vez? Hay una posibilidad de obtener una construcción única. Sí. Después de presionar sí, no hubo cambios en el estacionamiento subterráneo. Tal vez necesite esperar hasta la medianoche. Chango guardó el teléfono negro y retrocedió sus pasos. Estaba anticipando la construcción única, pero tendría que esperar hasta el día siguiente para que la expansión terminara. El parque abrió a las 9 de la mañana y vale la pena señalar que Heu Feiyu sí vino. Era perfecto porque Chenghe carecía de mano de obra. Xiao Heu era valiente y Chenghe quería que se hiciera cargo de Murder Mednag, pero antes de eso tenía que familiarizarse con la casa embrujada. Por lo tanto, Chenghe hizo que Heu Feiyu experimentara el lugar con otros visitantes. Después de terminar 3 escenarios, un Heu Feiyu con piernas débiles dijo que quería irse pase lo que pase. Chenghe usó mucho esfuerzo para finalmente convencerlo de que asustarse y asustar a otros eran 2 experiencias diferentes. Heu Feiyu, que había sido asustado en extremo, se negó a entrar en la casa embrujada nuevamente. Después de un poco más de negociación, Xiao Heu decidió volver mañana. Después de enviar a Heu Feiyu, Chenghe sintió que el joven era bastante interesante. Valoraba a Heu Feiyu no solo por su valentía, sino también por su personalidad. Había salvado la vida de Heu Feiyu una vez, y con su personalidad ayudaría a mantener los secretos de Chenghe sin importar lo que viera dentro de la casa embrujada en el futuro. El número de personas que puedo usar sigue siendo demasiado pequeño. Capítulo 248, un juego que no se puede despejar. Durante su descanso para almorzar, el director Luo vino personalmente a visitar a Chenghe. Al ver lo llena que estaba la tienda de descanso, estaba satisfecho. Tienes tantos visitantes esperando durante el almuerzo, eso no es fácil. El director Luo suspiró. Hace varias semanas, la casa embrujada había sido el lugar más desolado del parque, pero ahora era la característica principal y la salvación del parque. Director Luo, ¿por qué estás aquí? Chenghe sostenía la caja de arroz que su Wan le había comprado con una mano, y con la otra usaba un bolígrafo para hacer sus cuentas. Estoy aquí para contarte 2 buenas noticias. El director lo inspeccionó las tiendas de aspecto tosco y entregó el documento que sostenía a Chenghe. Hace mucho tiempo que no recibo buenas noticias. Chenghe abrió el archivo. Dentro estaba la propuesta de la sala de descanso que había redactado, pero debajo del dibujo amateur había un detallado plano, lleno de notas y explicaciones. ¿Esto es? Aunque el parque ya no es tan grande como solía ser, todavía podemos proporcionar este apoyo monetario. El director Luo parecía estar de buen humor. Echa un vistazo a la propuesta editada, y si algo necesita enmienda, ven a verme. Chenghe dejó lo que estaba haciendo y examinó detenidamente el plano. Estaba muy satisfecho con el plano actualizado, era mucho más detallado y pensado que el que había redactado. Director Luo, ¿cuáles son las otras buenas noticias? Chenghe levantó la cabeza. Estaba intrigado. A partir de mañana, el precio de la entrada al parque se reducirá a 60 RMB, y comenzaremos a promocionar descuentos para aquellos que compren en grandes cantidades o en grupos. El director Luo finalmente tomó la decisión. El parque futurista le estaba causando demasiada presión. Bajar el precio de la entrada era una estrategia de marketing y, al mismo tiempo, dar un paso atrás. ¿Bajar tanto? Desde que abrió sus puertas, el precio de la entrada al parque del nuevo siglo había estado subiendo. Esta era la primera vez que caería.
Bajarlo activamente ahora será mejor que verse obligado a hacerlo más tarde. El director Luo tenía una mente abierta al respecto. Si el precio de la entrada al parque está cayendo, entonces la admisión a tu casa embrujada tiene que subir. He discutido esto con otros gerentes, y creemos que 50 por admisión suena bien. ¿50? ¿No será demasiado caro? Cheng-he había heredado la casa embrujada de sus padres, y no había cambiado los precios. Si la calidad coincide, 50 es el precio más razonable. Ahora que el precio de la entrada al parque está bajando, aquellos que no estén dispuestos a gastar dinero extra estarán interesados, así que prepárate para una gran multitud en los próximos días. El director Luo estaba seguro. Pero el doble del precio podría hacer que algunos visitantes se vayan. Nunca habrá suficiente dinero para ganar, ¿por qué no ir despacio? Cheng-he trataba la casa embrujada como su propio hogar. Finalmente había visto la vida regresar a ella, así que si el aumento del precio de la entrada alejaba a la gente, estaría muy entristecido. También he encontrado la solución para eso. El director Luo tomó el documento de Cheng-he y lo pasó a las últimas páginas. No era un plano, sino una propuesta para promocionar el parque de atracciones. El parque futurista comenzará pronto un gran periodo promocional, así que debemos adelantarnos a ellos y aprovechar esta oportunidad para invertir en una gran promoción. El principal punto de venta será el precio más bajo de la entrada y tu casa embrujada. ¿Vamos a vincular el parque con mi casa embrujada para la promoción? Actualmente, el único punto de venta del parque New Century es tu casa embrujada. El director Luo dijo algo que lo hizo fruncir el ceño. Si el efecto es menos deseable, esta será probablemente nuestra última promoción. De repente, Cheng-he sintió un aumento en la responsabilidad. Estaba soportando la supervivencia de todo el parque. No sientas demasiada presión. Para aumentar la atracción de la casa embrujada y asegurarte de que los visitantes estén dispuestos a dar el primer paso, estaré allí para ayudarte. Esta también fue la última oportunidad para el director Luo. No podían retener nada. Pero ninguno de ustedes sabe cómo diseñar u operar una casa embrujada. La casa embrujada era el territorio de Cheng-he. Ocultaba demasiados secretos para que otras personas intervinieran. Eso podría ser cierto, pero no sé cómo manipular a los visitantes. El director Luo parecía tener un plan ya. Escuché de Olsu que cuando decidiste separar tus escenarios en niveles, ofreciste 20,000 como premio en efectivo. Eso es cierto. En ese momento, Cheng-he no tenía otra opción. La separación era una red de seguridad para los visitantes también. Empujar a visitantes no preparados directamente a un escenario de 3 estrellas podría haber causado algunos problemas imprevistos. Fue una gran idea, pero 20,000 es muy poco para llamarlo premio. El director Luo señaló el espacio vacío frente a la casa embrujada. Mañana, haré que los hombres construyan un cartel aquí, diciendo que el primero en superar todos los escenarios de tu casa embrujada recibirá una recompensa de 200,000 en efectivo. ¿200,000? El jefe Chen ni siquiera tenía 50,000 en su cuenta bancaria. ¿No es demasiado? ¿Y si alguien realmente tiene éxito en hacerlo? El director Luo avanzó y bajó la voz. Era diferente de su imagen normalmente generosa y amable. Por eso necesito que diseñes un juego que no se pueda superar. Te lo digo, si alguien logra ganar los 200,000 en esta próxima semana, solo pagaré la mitad, tú te encargas del resto. ¿Entonces me estás diciendo que haga trampa? Cheng-he se sintió preocupado por la deshonestidad. ¿Por qué pensarías eso? Somos un parque de atracciones, la razón de nuestra existencia es entretener a nuestros visitantes. Cuando descubran que el primero en superar la casa embrujada recibirá 200,000, ¿estarán felices o no? El director Luo se lo explicó pacientemente a Cheng-he. Definitivamente lo estarán. Tendrán la oportunidad de visitar la casa embrujada y tener la posibilidad de ganar la recompensa. Entonces, cuando descubran que el premio en efectivo ha sido tomado por otros, seguirán siendo felices. Probablemente estarán decepcionados. Por lo tanto, para asegurarse de que todos los visitantes estén felices, tienes que ayudarme a diseñar un juego que no se pueda ganar. El director Luo estaba satisfecho con la actitud de Cheng-he. Xiao Chen, eres un chico inteligente, no me decepciones. Si esto hubiera sido hace varios años, 200,000 no habría sido nada para el director Luo, pero las cosas eran diferentes. Cheng-he había escuchado de Tío Su que para mantener el parque en funcionamiento, el director Luo había hipotecado su propia casa al banco. No te preocupes, director Luo. Aparte de mí, nadie podrá superar mi casa embrujada. En sí misma es un juego imposible. Entonces te dejo esto a ti. La promoción comenzará oficialmente mañana.
El director Luo miró a la multitud fuera de la casa embrujada y se alejó. Parecía varios años más joven. Esa fue realmente una buena noticia. Parece que después de ayudar a los espíritus o espectros persistentes a resolver sus problemas o después de haber matado al monstruo detrás de la puerta, mi suerte mejorará. Chen He estaba en los escalones de la casa embrujada. Había sentido algo similar después de matar al monstruo del espejo. Capítulo 249. Conductor de taxi nocturno. Mañana, el parque ayudaría a promocionar su casa embrujada, y Chen He no podía darse el lujo de desperdiciar esta oportunidad. El director Luo había depositado todas sus esperanzas en él, así que naturalmente Chen He no quería decepcionar al hombre. Después de la expansión de esta noche, la academia privada de Western Yujian debería desbloquearse. Tener un nuevo escenario de 2 estrellas será beneficioso para el plan de mañana. La segunda expansión incluso podría conseguirle una nueva construcción única, y Chen He lo estaba esperando. La taquilla de medianoche puede ayudarme a atraer visitantes especiales. Me pregunto, ¿cuál será el uso de la nueva construcción? Continuó trabajando después del almuerzo. Alrededor de las 3 de la tarde, finalmente llegó el grabador que Chen He había pedido en línea. Esto significaba que podía llamar a Su Jin para pedir ayuda cuando quisiera. Todavía se siente extraño llevar un grabador en mis misiones, pero es más natural que llevar un gran grabador de cinta. La casa embrujada cerró a las 6:30 de la tarde. Con el aumento de visitantes, el horario de cierre de la casa embrujada de Chen He se fue retrasando lentamente. Mirando el cielo oscureciéndose, Chen He descartó la idea de visitar la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. El lugar estaba lejos del parque New Century, y no quería apresurarse, especialmente porque no había confirmado la identidad del número 10. Después de limpiar, Chen He entró en los escenarios subterráneos. La escuela de medicina Tian Teng tiene una gran jugabilidad e interactividad. Esa es un área en la que mi casa embrujada puede mejorar. Si agrego más exploración y misterio, debería poder atraer a los visitantes más profundamente a los escenarios. Chen He se ocupó dentro de la casa embrujada hasta las 10 de la noche. Su Wan es responsable de Mingun, y yo me encargo de la escuela secundaria Mu Yan y el tercer pabellón de enfermos subterráneos. Esto significa que Murder by Midnight todavía necesita a alguien que actúe como el asesino. Chen He no tenía muchas personas en las que pudiera confiar. El tío Su era demasiado mayor para correr por la casa embrujada, y su personalidad era demasiado amable para ser un asesino. En comparación, Wu Feiyu encajaba mucho mejor. El chico no tiene experiencia, pero Murder by Midnight tiene a la familia de Xiao Xiao cuidándolo, así que debería estar bien. Ahora, la preocupación de Chen He era que Wu Feiyu pudiera asustarse por la familia de Xiao Xiao. Es difícil encontrar trabajadores útiles, mis empleados fantasmas son más confiables. Regresó a la sala de descanso del personal para revisar la información en su teléfono. Las fotos que el capitán Yan le había enviado inquietaron a Chen He. Ahora estoy en la mira de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Si se mezclan entre los visitantes y causan problemas en momentos clave, arruinarán el plan del director Luo. Necesito ocuparme de ellos lo antes posible. Los pacientes del tercer pabellón de enfermos harían cualquier cosa. Desafortunadamente, Chen He tendría dificultades para identificarlos si se mezclan entre el mar de visitantes. El único método para evitar que eso suceda era capturarlos de antemano. El No. 12 es el DJ de God Talk, y el No. 5 es el productor del programa. ¿Debería empezar con ellos? Chen He buscó Ghost Talk en su teléfono. Una de las piezas promocionales llamó su atención. Normalmente, Ghost Talk comenzaba a medianoche, pero hoy, el programa se había adelantado 1 hora. La razón dada fue que como Like había estado de vacaciones ayer, hoy iba a acompañar a los oyentes durante 1 hora extra. Esa sí suena como una razón válida. Sin embargo, cuando Chen He vio la lista de programas, se alertó. Las 5 historias de la primera hora estaban relacionadas con taxistas. ¿Es un especial de taxistas hoy? Aunque, ¿por qué organizarían todas las historias antes de la medianoche? Esto parecía una trampa. Chen He sintonizó la estación y se acostó en la cama para escuchar. A las 10:55 de la noche, la voz melodiosa de la mujer apareció. Nos encontramos en la noche pero nos separamos antes de la mañana. Sin embargo, nuestra separación es para prepararnos para un reencuentro posterior.
Buenas noches, soy su DJ de la noche, Lee Kei. La voz de la mujer era agradable a los oídos. No hizo uso de ninguna técnica, su voz sola era reconfortante. ¡Qué desperdicio de una voz hermosa! Chen He siguió escuchando. Yujian es una ciudad histórica, y hay muchos edificios antiguos en la parte antigua de la ciudad. El más famoso entre ellos es una calle llamada Waihua Street. Sin embargo, la razón de su fama no es su historia, sino varios incidentes que han ocurrido allí. La calle se llama Waihua Street a pesar de que no hay un solo árbol de Waihua. Incluso la generación mayor en Yujian no tiene idea de por qué la calle tiene ese nombre. La mujer continuó su historia. Su estilo era difícil de imitar para otros. Comenzó suavemente, como si estuviera tejiendo una red para atrapar a sus oyentes. Cuando estaban atrapados, tiraría de la red de repente para hacer que todos los puntos de miedo explotaran. La primera historia de Lee Kei sucedió en Waihua Street. Un taxista recogió a un cliente en Waihua Street a medianoche. El cliente dijo que había dejado algo atrás y deseaba que él la ayudara a recuperarlo. Después de dar una dirección aproximada, el conductor comenzó a moverse. Sin embargo, el cliente era extraño. El conductor la llevó al destino que ella indicó, pero cada vez ella decía que se había equivocado de lugar. Justo cuando la paciencia del conductor se estaba agotando, el cliente dio su última dirección, la parada de autobús junto al crematorio. El final fue bastante impactante. El cliente encontró lo que había perdido. Entró en el cuerpo del conductor y se fue mientras el alma del conductor fue reemplazada en la urna ceremonial que ella había perdido. La historia es pasable, principalmente porque fue Lee Kei quien la contó. Lo contó como si fuera una historia real. Entonces Chen He pensó en algo. ¿Podría la historia de Lee Kei haber sido real? Después de todo, Waihua Street realmente existía. ¿Podría haber escuchado su historia de otros miembros de la Sociedad de Historias de Fantasmas? Lee Kei comenzó su segunda historia. También sucedió en Waihua Street, y el personaje principal seguía siendo un taxista de medianoche. Algo no cuadra. El capitán Yan le había dicho a Chen He por teléfono que los casos relacionados con la Sociedad de Historias de Fantasmas siempre caían en un miércoles. El día parecía tener un significado especial para ellos. God Talk se ha adelantado una hora hoy, así que antes de la medianoche, hoy sigue siendo miércoles. ¿Están planeando hacer algo esta noche? Después de escuchar la segunda historia de Lee Kei, la sospecha de Chen He creció. Su segunda historia también tenía el mismo final, el fantasma renacía sacrificando a humanos inocentes. Waihua Street, taxista. Chen He lo pensó y agarró su chaqueta. Las vidas humanas están en peligro. Debería ir a echar un vistazo. Puso el grabador, la cinta y el bolígrafo en su bolsa y salió corriendo de la sala de descanso del personal. Después de su experiencia anterior, cuando pasó por la sala de requisitos, también metió el martillo del Dr. Skullcracker en su bolsa. Capítulo 250. Iba a tener una cita. Se siente más seguro con el martillo. Chen He se puso la mochila y salió de la casa embrujada, llevando su teléfono. El espectáculo de Lee Kei continuaba. Ella había pasado a la tercera historia. Esta historia era particularmente detallada, como si ella misma la hubiera vivido. La parte más aterradora era que parecía ser una secuela de la primera historia. En otras palabras, en la tercera historia, el taxista era en realidad el fantasma de la primera historia. Un taxista fantasma, eso suena como su estilo. Chen He esperó mucho tiempo en la entrada del parque New Sanctuary antes de que finalmente encontraran un taxi. Ya eran las 11:30 de la noche. Debería ser suficiente tiempo. Chen He abrió la puerta del coche y, antes de subir, escuchó la canción bastante anticuada que salía de la radio. El aire acondicionado no estaba encendido y el conductor era un hombre de mediana edad. Apoyó el brazo en la ventana del coche y movió la cabeza siguiendo el ritmo. Este hombre me resulta muy familiar. Después de mirar la cara del hombre durante mucho tiempo, finalmente recordó que era este conductor quien lo había llevado a la academia privada de Western Yujian para completar la misión del corazón sangriento de San Ya. Cuando el cuchillo cayó accidentalmente de su bolsillo mientras intentaba coger el teléfono, el conductor pensó que estaba tratando de robarle. Había usado la pancarta en la parte superior de su coche para pedir ayuda. Fue una coincidencia tan grande. ¿A dónde vas?
Chen He tenía miedo de que el hombre lo rechazara si lo reconocía, así que bloqueó la mitad de su rostro con las manos y subió rápidamente al coche. Cerró la puerta y dijo: Calle Guaihua en la parte antigua de la ciudad. Tengo prisa, así que por favor, sé rápido. ¿Calle Guaihua? El conductor bajó el volumen de su radio. Parecía estar en conflicto. ¿Hay algún problema? ¿Necesitas dinero extra? El lugar no está lejos, pero he oído que el lugar está maldito. Muchos de mis compañeros no quieren ir allí. ¿Todavía crees en cosas así en estos tiempos? Chen He dijo sin pestañear. ¿Te importa darte prisa? Tengo prisa. Pero a veces hay que creerlo. Hace unas semanas, me encontré con algo raro. El conductor arrancó el motor y continuó. Había un hombre que quería que le llevara a una escuela abandonada en mitad de la noche. No me lo pensé mucho y le llevé, pero adivina lo que pasó. ¿Qué? El tipo dijo que iba a una cita. ¿Sabes cómo me sentí entonces? Tenía a un loco en el coche conmigo en mitad de la noche. Temía por mi vida. Cuanto más hablaba de ello, más angustiado se sentía. Al día siguiente tuve fiebre. Era realmente una maldición. Rápidamente le pedí a mi esposa que adquiriera un talismán del templo cercano. Después de tomarme una semana de descanso, por fin encontré el valor para volver a conducir. ¿Fue tan aterrador? Chen He se sintió avergonzado. No se daba cuenta de que sus aventuras causarían problemas a los demás. Tienes que creerme, no te estoy mintiendo. El hombre era realmente de tu tamaño. Parecía tan normal, pero quién sabe. El conductor miró a Chen He por el retrovisor y un escalofrío le subió lentamente desde los pies. ¿Por qué hay una sensación de familiaridad? El color de su rostro se desvaneció y preguntó a modo de prueba. Hermano, ¿nos hemos visto antes en algún sitio? Chen He creyó que el hombre ya le había reconocido. Gracias por llevarme a la academia privada de Western Yugian la última vez. No esperaba que te diera tanto problema, lo siento. La cara del conductor se congeló. Sacó el talismán de dentro de su ropa y lo rompió. En realidad, te reconocí cuando subiste al coche. Solo estaba bromeando, espero que no te importe. Por supuesto que no. ¿Cómo debo referirme a ti? Soy un trabajador del parque de atracciones, tal vez podamos ser amigos. Chen He ya se había encontrado con este tío 2 veces. No sabía qué pensaba el tío de él, pero admiraba la actitud optimista del tío. El conductor miró el parque de atracciones completamente vacío y oscuro, y dijo con voz temblorosa: Me llamo Shang. Los dos charlaron un rato. El conductor seguía siendo cauteloso con Chen He, como un conejo atrapado en una jaula con un león. Sus manos que agarraban el volante estaban llenas de venas. Chen He se sintió bastante impotente al ver esto. Parecía que había dejado un trauma demasiado grande en el corazón del conductor esa noche. Como el conductor no quería hacer amigos, Chen He no lo molestó. Continuó escuchando la historia de Li Ke, esperando encontrar información sobre la Sociedad de Historias de Fantasmas. La música espeluznante llenó el coche y las historias de Li Ke estaban basadas en la calle Guaihua. Las víctimas eran todos conductores de taxi, y esto hizo que el tío que conducía el taxi empezara a sudar. Se obligó a no escuchar, a concentrarse en conducir. Cuando faltaban 19 minutos para la medianoche, el taxi llegó a la parte antigua de la ciudad. El coche se detuvo a unos 50 metros de la calle Guaihua. No importaba lo que Chen He dijera, no quería avanzar más. Chen He se sintió mal por el tío, así que se fue apresuradamente. En el momento en que cerró la puerta, el taxi se fue sin dudarlo. ¿Soy tan aterrador? El tío es un cobarde seguro. Chen He miró el taxi que se iba, pero se detuvo después de moverse unos 50 metros. Alguien le estaba haciendo señas desde otro callejón. Una sombra salió del callejón y se subió al coche. El conductor no quería quedarse allí por más tiempo, así que después de cerrar la puerta, se fue como si su vida dependiera de ello. Espera, ¿alguien estaba llamando a un taxi? Chen He recordó cada acción del hombre. La distancia era grande y el día estaba oscuro, así que no pudo ver bien. Espera, la persona que salió del callejón. Chen He entrecerró los ojos. Estaban corriendo hacia atrás. Chen He guardó su teléfono. Li Ke había comenzado su quinta historia de fantasmas que también estaba relacionada con los taxistas. Corrió hacia el callejón, pero el taxi ya se había ido. Necesito encontrarlo. Chen He se apresuró a pararse en medio de la calle.
No le importaba si el próximo taxi tenía pasajeros o no, lo detuvo. Debería haber un grupo de chat entre todos los taxistas, ¿verdad? Ayúdenme a encontrar a alguien, rápido. Está en peligro mortal. El conductor se asustó por Chen He. Usando la descripción de Chen He, el conductor logró contactar a ese conductor Sang. Viejo Sang, ¿dónde estás ahora? Los clientes de esta noche son muy extraños. Acabo de dejar a alguien en la calle Guaihua, y este nuevo cliente quiere que lo lleve a la parada de autobús cerca del crematorio de Hujiang, diciendo que ha dejado algo allí.